Buenos días a todas y a todos. Bueno, hoy vamos a hablar del tráfico de arte en la frontera de Bidasoa durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil, en fin, todas esas historias. Durante la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial, como digo, el constante flujo de personas cruzando la frontera entre España y Francia dio lugar a un dinámico comercio transfronterizo. Agentes aduaneros, marchantes de arte, oportunistas, incluso saqueadores, se beneficiaron de la situación en Francia y en Europa entera, aprovechando tanto la crisis de la guerra como el nuevo orden que permitió esta actividad. En algunos casos, esta actividad fue meramente especulativa, en otros resultó en aprovechamiento indebido de las circunstancias, dejando a muchas personas sin su patrimonio. Una figura destacada en este contexto fue Antonio María Aguirre Gonzalo. Este diplomático franquista fue cónsul en Hendaya desde el 3 de marzo del 43 hasta el año 50. Residió, como digo, en esta ciudad, en Hendaya, junto con su esposa, Carmen Azañón Orgaz. Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras el apagón era obligatorio en toda la ciudad de Hendaya, su residencia permanecía iluminada, siendo incluso visible desde Irún, que era la única ciudad de la zona de la bahía del Chingudi iluminada. Fue hombre de confianza del ministro de Asuntos Exteriores franquista Alberto Martín Artajo. Posteriormente, Aguirre Gonzalo fue designado como el primer embajador español en la República Federal Alemana, cuya capital era Bonn, si os acordáis, aunque su nombramiento fue objeto de protestas por parte del Partido Socialista Alemán, lo que resultó que su mandato fue corto, apenas 2 años. En abril del 59, Aguirre Gonzalo cesó en su cargo para asumir el puesto de cónsul general en Nueva York. Su trayectoria política se remonta a los primeros días del levantamiento militar de 1936, pues el 14 de septiembre de ese mismo año se adhirió al movimiento nacional. En febrero del 38 fue llamado a declarar ante el Tribunal Seleccionador de Funcionarios Diplomáticos, donde se manifestó abiertamente en contra del marxismo y presentó como antecedente su militancia en las Juventudes Mauristas de Madrid. Ese mismo año recibió el apoyo de Ramón Serrano Súñer para realizar actividades de propaganda en el extranjero. Dominaba el idioma alemán, que había estado aprendiendo en sus estudios de Derecho y de Ciencias Políticas en la Universidad de Berlín, y fue distinguido con la Gran Cruz de Orden del Mérito de la República Federal Alemana. Pero ahora entramos en el mundo que nos concierne. Buena parte de las obras de arte, de sus adquisiciones que se hacían en el mercado francés, lo fueron gestionadas desde su oficina, y sus movimientos para ampliar su colección de obras de arte se encuentran documentadas en la correspondencia consular. Fue discípulo del economista alemán Heinrich von Stackelberg y entre 1924 y 1930 trabajó, digamos así, como redactor del diario madrileño El Debate. Utilizó una red de intermediarios en París y en otras ciudades francesas para adquirir y transportar arte. Entre estos colaboradores se encontraban Julián Tellaeche y Federico Beltrán Masés, este último pintor y miembro de Falange en París. Además estaban Lucas de la Peña Moreno, que era marchante y miembro de la Cámara de Comercio Española en Francia, en París posiblemente, Francisco Ferrer que era de la Comisión de Recuperación de Bienes Españoles en el Extranjero, y Pedro Villanova, de la firma Lloset y Cie. Desde su posición como cónsul en la frontera de Hendaya, no solo actuaba en beneficio propio, sino facilitaba adquisiciones para figuras destacadas del régimen franquista, como José María de Aguirre, el conde de Motrico, todos conocidos como primer alcalde franquista en Bilbao, y Emilio Navascués, funcionario del Ministerio de Industria y Comercio, encargado de la política económica exterior e intermediario con los aliados de la desnazificación de España. Una de las transacciones documentadas en su correspondencia, Aguirre gestionó el trabajo para Areilza, como he dicho, la compra de 3 obras de la Escuela Francesa del siglo XVIII, en la Galería Darty de París, asegurando su envío a España. Asimismo, para Navascués le encargó la adquisición de antigüedades, incluyendo un secreter holandés y una pintura de la escuela de Bruegel.
Para estos fines, Aguirre estableció un sistema de pago original en especie. Y era, aparte del valor monetario de las obras que se compraban, había un sistema paralelo en especie, como alimentos como el café, arroz o chocolate, especialmente efectivo en una Francia devastada y escasa de recursos bajo la ocupación. El acceso a este mercado no estaba exento de problemas éticos, pues las obras de arte en circulación incluían piezas vendidas voluntariamente y otras incautadas por los nazis a las familias judías y no judías. Aguirre y otros compradores españoles con los que colaboraba se beneficiaron indirectamente de la maquinaria alemana de expolio, aprovechando la oportunidad para adquirir bienes de gran valor. La frontera de Irún, como no, era la ruta habitual para el paso de estos bienes. En este contexto destacaban también figuras como Florencio Milicua, destacado falangista y anticuario en Bilbao, quien obtenía antigüedades en París. Su hermano José, junto con el marqués de Valverde, contrabandeaban joyas y arte sin pasar por la aduana de Irún. Otros, más conocidos quizá internacionalmente, como Alois Mielde, que es otro actor de este entramado, transportaba vehículos, esculturas y hasta 22 pinturas con la colaboración de la agencia de aduanas Vaquera, Kutchev y Martín. Luego, estas obras fueron trasladadas al puerto de Bilbao y ahí es donde empieza el periplo de ellos. Los posibles cargos que se podía tener o haber contra Mielde fueron eliminados por la comandancia de Irún. De los 22 cuadros que hemos comentado, albergados en el puerto de Bilbao finalmente, uno de ellos era la Magdalena Penitente, de Anton Van Dyck, que más tarde fue devuelto a sus legítimos propietarios. Del resto no se sabe. Mielde gozaba de la protección de Hermann Göring, segundo de Hitler, y del fotógrafo de este último, Hoffmann. Algunos otros que pasaron por la frontera de Irún, también famosos en su tiempo, fueron Adrien Otlet, contrabandista que operaba en el mercado negro en París y en todos los alrededores, vendiendo obras de arte. Charles Conin, que era belga, Georges Delfin, Hermann Brandel, el anticuario de San Sebastián, Ángel el Saldista y un largo etcétera. Solo me he ofrecido una ligera pincelada del tráfico de obras de arte que se hizo de una manera conocida por la frontera del Bidasoa durante la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial. Episodios que hasta ahora no han sido investigados a fondo. Según los historiadores Peter Hartleroud y Brendan Pittaway, España se convirtió en el segundo país receptor de bienes expoliados por los nazis, solo por detrás de Suiza. No obstante, el régimen de Franco proporcionó escasa ayuda a las investigaciones llevadas a cabo por los aliados al final de la guerra, reflejando un limitado avance en el reconocimiento de su papel en este oscuro episodio o capítulo de la historia del arte europeo. Y hasta aquí llega hoy el relato. Un relato nos hemos dedicado al tema del arte, que fue muy importante, que sin duda alguna. Gracias por vuestra atención. Si os gusta le dais al like. Si os queréis suscribir me alegraría mucho. Nos vemos la semana que viene. Ondo pasa eta agur.